Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de fitomejoramiento. Vamos a continuar con el programa del curso. El día de hoy vamos a ver la parte de selección en alógamas. Como ya hemos visto y ya todos saben, las plantas alógamas son aquellas que se polinizan de manera cruzada. Vamos a ver que de manera general, ya sea en alógamas o en autógamas, hay dos tipos de selección: selección masal y selección individual. Vamos a ver cada una de ellas, pero antes quiero hacer una pausa y me gustaría que por favor por el chat me indiquen si me escuchan con claridad y si ven en la pantalla la presentación de las diapositivas. Ok, gracias. Ya veo que sí me escuchan y sí ven la presentación. Bueno, entonces regresando al tema. Tenemos, ya sea en alógamas o en autógamas, dos tipos de selección. Una es masal y la otra es individual. Vamos a ver cada una de ellas y cómo se aplica a mejoramiento de alógamas. Vamos a utilizar como modelo el cultivo de maíz. Cuando estamos haciendo fitomejoramiento en especies alógamas, podemos derivar dos tipos de materiales. Por un lado, podemos desarrollar variedades de polinización abierta, también llamadas BPAs, pero también podemos desarrollar híbridos. Vamos a ver a continuación que para desarrollar variedades de polinización abierta, vamos a utilizar principalmente selección masal, mientras que para el desarrollo de híbridos vamos a entrar a selección individual. Las variedades de polinización abierta pueden provenir de selección en variedades criollas o por selección en otras variedades de polinización abierta o por selección en poblaciones obtenidas por cruzamiento. Las variedades de polinización abierta se caracterizan por tener alta heterogeneidad, también alta adaptabilidad. Si se dan cuenta, estamos hablando de poblaciones. Cuando estamos trabajando con cultivos alógamos, frecuentemente vamos a referirnos a poblaciones. En este ejemplo les voy a tratar de aclarar lo que es una población en cultivos alógamos. Pudiéramos hacer una similitud o una analogía entre personas y plantas. Por ejemplo, todas las personas que formamos parte del curso de fitomejoramiento sección 1 somos una población, como la población F0 que está en la diapositiva, acá al lado izquierdo. Ustedes pueden ver que las personas que forman esa población F0 son personas distintas unas de otras. Unas personas
son rubias, otras son de pelo negro, otras son de piel blanca, otras son de piel oscura, hay personas altas, hay personas bajas, en fin, a eso se refiere que una población sea heterogénea, que hay diversidad entre sus integrantes, que no son iguales. Eso significa que una población es heterogénea. Y también es heterocigótica. Comúnmente las poblaciones de plantas alógamas son altamente heterocigóticas. Bueno, entonces, regresando a nuestro ejemplo de la clase, nosotros en Fitomejoramiento sección 1 somos una población, cada individuo es diferente al otro. Sin embargo, tenemos algo en común que nos diferencia de otras poblaciones. ¿Qué es lo que tenemos en común? Que recibimos el curso de fitomejoramiento de 5 de la tarde a 6:30. Eso nos caracteriza y nos diferencia de otras poblaciones, de otros salones, de otros cursos. Es decir, una población, a pesar de que tiene diferencias entre los individuos de la población, tiene ciertas características en común que la diferencian de otras poblaciones. Bueno, las poblaciones de plantas alógamas son similares a esto. Si nosotros analizamos esta población F0 y lo viéramos como una población de plantas de maíz, una variedad criolla, por ejemplo, veríamos que todas las plantas dentro de esa población de maíz son distintas unas con otras. Hay plantas altas, plantas bajas, hay plantas gruesas, plantas delgadas, susceptibles a una enfermedad, resistentes a esa misma enfermedad, resistentes a otra, susceptibles a la otra, etc. Eso es heterogeneidad. Una característica de las poblaciones, en el caso de las alógamas, es que su polinización es abierta. Eso quiere decir libre, al azar. En humanos esto sonará a algo fuera de lo común, algo hasta gracioso, pero polinización abierta significa que todos los individuos se pueden cruzar con todos los demás, no hay límites. En el caso de las plantas de maíz, por ejemplo, una planta de maíz que saca su flor masculina en la parte de arriba, ese polen de esa planta puede polinizar muchas flores femeninas distintas a su alrededor. Y a su vez, una flor femenina en una planta puede recibir polen de muchas otras plantas a su alrededor. Eso significa que la polinización sea abierta, libre y al azar. Si en esta población F0 nosotros no intervenimos y dejamos que haya polinización abierta, todos los descendientes de esas polinizaciones formarían la siguiente generación, que sería esta F1 que está en el medio. Y la conformación de esa población sería muy similar a la anterior. Porque todo lo que está ocurriendo en la F0 es que esa población posee un conjunto de genes que se están intercambiando dentro de esa misma población. Y al intercambiarse ese grupo de genes y generar la siguiente generación filial, la F1, la población va a estar conformada por ese mismo conjunto de genes, solo que recombinados de manera distinta, pero al final son los mismos genes que están circulando dentro de la misma población. Si nosotros no intervenimos y dejamos que esta población F1 se polinice abiertamente, todos contra todos,
se va a generar una siguiente población F2 que va a tener las mismas características que tenía la F1 y la F0 porque es el mismo conjunto de genes que se están recombinando en distintas maneras. Existe una teoría comprobada matemáticamente que se denomina el equilibrio de Hardy-Weinberg, se los escribí abajo a la derecha. Lo que nos dice esta teoría es que si nosotros no intervenimos, es decir, si nosotros no hacemos selección en ninguna de estas poblaciones y dejamos que se polinicen libremente, las frecuencias génicas van a permanecer constantes de generación en generación. Es decir, lo que les hablé anteriormente, el mismo conjunto de genes circulando dentro de la misma población en recombinaciones distintas. Las frecuencias de esos genes van a ser similares en F0, F1 y F2, si nosotros no intervenimos haciendo selección. La selección masal, perdón, vamos a regresar la diapositiva. La selección masal es uno de las principales utilizadas en alógamas. El objetivo de la selección masal es aumentar la frecuencia de genes deseables dentro de la población. Las características de este tipo de selección es que se da en poblaciones con polinización libre, poblaciones heterogéneas, ya vimos lo que es eso, que hay diferencias entre los individuos. Se selecciona las plantas superiores en cada generación o en cada ciclo. No existe control de la fuente de polen. Este tipo de selección es efectiva para características que tienen alta heredabilidad. No es muy efectiva para características de baja heredabilidad. Y una de sus desventajas, o su principal desventaja, es que existe pérdida de variabilidad genética. Vamos a ver a continuación cómo es que funciona la selección masal. En esta diapositiva tenemos arriba a la izquierda una población de plantas de maíz. Vamos a suponer que cada X es una planta de maíz. Y todo ese cuadro es una población que está en el ciclo 0. Vamos a iniciar nuestro proceso de selección. ¿Qué hacemos? Pues evaluamos las plantas en el campo, seleccionamos las mejores, seleccionamos en base a planta, las plantas más sanas, las más robustas, vigorosas. Podemos seleccionar también en base a las mazorcas más grandes, que tengan más grano, o de la calidad de grano que nos interese. El hecho es que si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en este ejemplo en medir rendimiento, podríamos, por ejemplo, medir el rendimiento de cada una de estas plantas y graficar esos rendimientos en un histograma de frecuencias. En el eje Y, recuérdense que está la frecuencia, es decir, el número de plantas que tienen la característica que hay en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Rendimiento. De tal forma que vamos a tener
muy baja frecuencia de plantas que tienen este rendimiento bajo, muy baja frecuencia de plantas que tienen este rendimiento alto, y la mayoría de plantas van a tener un rendimiento que es representativo del promedio de esta población. Pero a nosotros nos interesa seleccionar aquellas plantas que tienen alto rendimiento, es decir, vamos a seleccionar las plantas que están hacia la derecha, las que están en esa figurita de color verde en la gráfica. Son las que tienen los rendimientos más altos. No son muchas plantas, porque ven que su frecuencia es baja, pero vamos a seleccionar esas plantas. Cosechamos la semilla de cada planta individual, pero las mezclamos. Mezclamos las semillas de cada planta que seleccionamos. Y con esas semillas ya mezcladas, nos vamos al siguiente ciclo de selección, en este caso, el ciclo 1 de selección. Nuevamente, cada X representa una planta. Si volvemos a medir el rendimiento de cada una de estas plantas individuales y hacemos un histograma de frecuencias con rendimientos, vamos a ver una tendencia similar a la anterior. Baja frecuencia de plantas que tienen rendimientos bajos, baja frecuencia de plantas que tienen rendimientos altos, y la mayoría de las plantas tienen un rendimiento que es promedio de esta población del ciclo 1. Sin embargo, des en cuenta que el promedio de esta población ya se corrió un poco hacia la derecha, es decir, respecto a la población original, el promedio de esta segunda población es ligeramente superior porque está un poco hacia la derecha. En otras palabras, esta población tiene un rendimiento mayor que la población anterior. Puede ser algo mínimo, pero es superior a lo anterior. ¿Qué hacemos en esta segunda población? Hacemos selección masal. ¿En qué consiste la selección masal? En lo mismo que hicimos anteriormente. Seleccionamos las mejores plantas, las más sanas, robustas, vigorosas, o seleccionamos las mejores mazorcas, y luego de seleccionarlas de manera individual, mezclamos su semilla, y con esa semilla nos vamos a sembrar el siguiente ciclo de selección, que en este caso sería el ciclo 2. Si midiéramos el rendimiento de cada una de estas plantas en el ciclo 2 y graficamos en un histograma de frecuencias sus rendimientos, el comportamiento sería igual que los anteriores. Baja frecuencia de plantas con bajo rendimiento, baja frecuencia de plantas con alto rendimiento, y la mayoría con el rendimiento promedio de esta población 3. Pero si se dan cuenta, esta población 3 tiene un rendimiento promedio superior a la población 2 y superior a la población 1. Esta diferencia en los promedios es lo que hemos ganado de rendimiento a través de 2 ciclos de selección. Selección masal, entonces, consiste en seleccionar las mejores plantas de la población, mezclar su semilla y con esa semilla irse a sembrar el siguiente ciclo de selección. Este tipo de selección masal, es lo que han venido haciendo los agricultores que siembran sus variedades criollas. Es decir, en otras palabras, las variedades criollas que siembran nuestros agricultores de subsistencia, las variedades de maíz, son variedades que se han venido desarrollando
a través de este sistema de selección masal. Eso es lo que hacen los agricultores, sin ellos estar conscientes o estar proponiéndose derivar o desarrollar variedades genéticamente mejoradas. Pero esto es lo que se consigue a través de muchos años de que ellos vienen seleccionando las características que a ellos les agradan, las características que a ellos les conviene en cada ciclo de selección. El ICTA, por ejemplo, puede aplicar esta tecnología y hacer, por ejemplo, 20 ciclos de selección y luego de 20 ciclos de selección ver que ya hay una ganancia en cuanto al rendimiento de la última, de la 20ª población respecto a la primera, y entonces decidir que ya esta nueva población se puede liberar como una variedad de polinización abierta. Pongo ejemplo de ICTA porque las empresas semilleristas privadas normalmente no trabajan desarrollando este tipo de variedades. Repito, el ejemplo lo puse con ICTA porque las empresas semilleristas privadas usualmente no trabajan desarrollando variedades de polinización abierta, porque esto no representa ninguna ganancia para un negocio. Si se recuerdan, una empresa semillerista es un negocio como cualquier otro. Se invierte dinero en el desarrollo de un producto, en este caso semillas mejoradas, para que el agricultor las compre, la empresa recupere su inversión y tenga una ganancia por el esfuerzo realizado. Eso es lo que se hace en cualquier negocio. Bueno, entonces, en este tipo de variedades, esto no representa un buen negocio porque el agricultor solamente va a comprar la variedad una vez. Ya que tiene la variedad, la va a sembrar y va a cosechar semilla, va a seleccionar las mejores plantas, las mejores mazorcas, y esa semilla la va a utilizar para su siguiente siembra. Y así sucesivamente. Así que ya no va a regresar a comprar semilla de esa variedad. Por esa razón es que las empresas semilleristas usualmente no se dedican a desarrollar variedades de polinización abierta. ¿Quiénes lo hacen entonces? Los institutos nacionales de investigación agrícola con financiamiento público, porque usualmente estas variedades están destinadas hacia los agricultores de subsistencia. Entonces, resumiendo, una manera de desarrollar variedades de polinización abierta en cultivos alógamos es aplicando selección masal. ¿En qué consiste la selección masal? En seleccionar las mejores plantas dentro de una población, mezclar su semilla y con esa semilla sembrar la población para hacer el siguiente ciclo de selección y así sucesivamente. Como podrán analizar, las variedades criollas que siembran nuestros agricultores de subsistencia siguen aún en ese proceso, es decir, este es un proceso que no termina. Los agricultores sembraron este año y van a cosechar sus mejores mazorcas y esa semilla la van a utilizar para la siembra del año que viene. Esto es un proceso continuo y cada vez la población mejora en alguna característica, en alguna medida. Ok, ya tenemos la diapositiva que nos interesa. Recuerden entonces que la población de la que estamos partiendo es una población de alógamas
que es heterogénea y heterocigótica. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar las plantas individuales que tienen características superiores, es decir, las plantas que agronómicamente nos convienen. La diferencia con la selección masal es que ahora, en lugar de mezclar la semilla, la vamos a mantener separada. En eso consiste la selección individual. Seleccionamos dentro de esa población a los mejores individuos, pero no mezclamos la semilla. ¿Qué hacemos con estas plantas que seleccionamos? Sembramos su semilla y las obligamos a que se autofecunden. ¿Cuál es el objetivo de obligarlas a que se autofecunden? El objetivo de eso es producir líneas puras. Porque fíjense, para desarrollar híbridos necesitamos tener líneas puras. Pero estamos partiendo de una población que es heterocigótica y heterogénea. Bueno, pues seleccionamos los mejores individuos y comenzamos a autofecundarlos. ¿Qué ocurre cuando autofecundamos estos individuos? Vamos a ver a continuación en la gráfica, en la diapositiva siguiente, qué es lo que ocurre. Bien, podemos ver en esta diapositiva que con cada autofecundación que hagamos en estas plantas que hemos seleccionado individualmente, la homocigosis se va a incrementar con cada autofecundación. Entonces vean, pues aquí en esta diapositiva tenemos en el lado derecho las generaciones de autofecundación. La primera es S0. Esa es la población de la que vamos a partir. Nuestra población inicial es S0. Autofecundamos las plantas seleccionadas en esa generación y eso nos va a dar lugar a la población S1. Si autofecundamos las plantas seleccionadas en la S1, vamos a obtener la generación S2 y así sucesivamente. Aquí hablamos, la letra que usamos es S en lugar de F, porque es el resultado de las autofecundaciones. Y en inglés, autofecundación se dice selfing. Entonces, por esa razón se utiliza la letra S para denotar que son autofecundaciones. Entonces, asumamos que la población de la que estamos partiendo es 100% heterocigótica. Como lo podemos ver en la izquierda, donde tenemos el triángulo que va disminuyendo hacia abajo, la heterocigosis inicial es de 100%. Esa es nuestra población inicial. Autofecundamos las plantas que seleccionamos en esa población y los hijos de esas plantas autofecundadas van a ser la S1, pero esas plantas ya no van a ser 100% heterocigóticas. La heterocigosis se reduce a la mitad con cada autofecundación, es decir que estas plantas ahora van a tener 50% de heterocigosis. Eso quiere decir que van a tener 50% de homocigosis. La diferencia hacia 100% respecto de la heterocigosis va a ser la homocigosis.
Estas plantas de la S1 que tienen 50% de heterocigosis y 50% de homocigosis, seleccionamos las mejores dentro de esa población y las autofecundamos. Bien, al parecer hubo una caída de todo el sistema, pero ya estamos de vuelta en la diapositiva en la que nos quedamos. Les estaba diciendo que las plantas que seleccionamos las obligamos a que se autofecunden y vamos a obtener la primera generación autofecundada o S1, pero la heterocigosis se reduce a la mitad, es decir, de 100% ahora hay 50% de heterocigosis en la generación S1. Seleccionamos las mejores plantas de la S1, las obligamos a autofecundarse y obtenemos la S2, pero en la S2 la heterocigosis se redujo en 50%, es decir, ya no hay 50 de heterocigosis, sino que 25, y por lo tanto hay 75 de homocigosis. Si seguimos seleccionando las mejores plantas de acá y las obligamos a que se autofecunden para obtener la S3, la heterocigosis se vuelve a reducir a la mitad. De 25% pasa a 12.5, lo que quiere decir que la homocigosis ahora es de 87.5. En resumen, cada vez que seleccionamos las mejores plantas y las obligamos a que se autofecunden, la heterocigosis resultante en la generación siguiente es 50% menos que lo que había en la generación anterior. Y en esa misma proporción se va incrementando la homocigosis. ¿Por qué queremos aumentar la homocigosis? Porque queremos líneas puras. Necesitamos líneas puras para formar híbridos. ¿Y en qué consiste una línea pura? Vamos a verlo en la diapositiva que viene a continuación. En esta diapositiva tenemos una representación de lo que es una línea pura. Si se dan cuenta, dentro de la línea pura, todos los individuos son homogéneos, es decir, iguales, y son homocigóticos. ¿Por qué son homocigóticos? Porque ya los hemos autofecundado varias generaciones. Y vemos que con cada generación de autofecundación, la homocigosis se incrementa. Luego de 6 generaciones de autofecundación, la homocigosis anda alrededor del 98%. Eso quiere decir que tenemos una línea pura, homocigótica y por tanto homogénea. Cuando nosotros cruzamos esta línea pura y los individuos de esta población, porque esta es una población, pero esta población es homogénea y homocigótica. Cuando se cruzan entre ellos estos individuos, vamos a tener como resultado una población similar a la original, porque esto es una línea pura. La línea pura nos va a dar origen a individuos iguales a los progenitores. Eso es una línea pura. Ahora, hemos venido seleccionando las mejores plantas en cada generación. No tenemos una sola línea pura, tenemos varias líneas puras. Esta solo es un ejemplo de una línea pura. ¿Qué hacemos ahora con esas líneas puras? Bueno, en la siguiente diapositiva lo veremos. Hemos venido seleccionando las mejores plantas dentro de la población, dentro de cada población de selección, y hemos obligado a esas plantas a autofecundarse hasta obtener líneas puras. La definición de híbrido es que el híbrido es el resultado del cruzamiento de dos líneas puras. O sea que
para obtener un híbrido obligadamente necesitamos líneas puras. Tenemos en este ejemplo dos líneas puras, línea pura 1 y línea pura 2. Si se dan cuenta, las líneas puras son homogéneas y homocigóticas, las dos, homogéneas y homocigóticas. La línea pura 1 es homocigótica dominante para A, homocigótica recesiva para B. La línea pura 2 es homocigótica recesiva para A y homocigótica dominante para B. Y el híbrido F1 resulta ser heterocigótico para A y heterocigótico para B. El híbrido F1 es homogéneo porque todos los individuos de la F1 tienen ese mismo genotipo, por lo tanto, todas las plantas en esa F1 son genéticamente iguales. Y la población obviamente es homogénea, muy homogénea. Pero toda la F1 es heterocigótica, a diferencia de las líneas puras que son homocigóticas. Así es como se obtiene un híbrido. Ahora, ¿por qué nos interesa cruzar estas dos líneas puras? Sucede que cuando cruzamos dos líneas puras, como en este ejemplo que tenemos acá, es posible que encontremos un efecto que se denomina heterosis. No heterocigosis, sino heterosis. El efecto de heterosis también se conoce como vigor híbrido. Eso significa heterosis, vigor híbrido. Vamos a cambiar de diapositiva para mostrar a qué me refiero. Vean, en esta diapositiva les muestro una fotografía en la que pueden observar en la izquierda hay dos surcos de una línea pura que es la línea C24. Los siguientes dos surcos son de otra línea pura que es la línea pura LER. Los siguientes 4 surcos después de los dos de la línea LER son el híbrido F1. Noten ustedes la diferencia en el vigor y en el tamaño de las plantas F1, que son las hijas del cruzamiento de las dos líneas anteriores. Como esta es la diapositiva en la que nos quedamos. Les estaba diciendo que en esta fotografía tenemos a la izquierda las dos líneas puras que dan origen al híbrido. Las dos líneas puras son la línea C24 y la línea LER. Estas dos líneas puras se cruzaron y dieron origen a este híbrido F1, y como ustedes pueden ver, ese híbrido F1 tiene mayor vigor, sus hojas se ven más grandes que los dos progenitores. Eso es lo que se llama vigor híbrido o heterosis. No heterocigosis, heterosis. Heterosis es sinónimo de vigor híbrido. Luego vamos a ver en qué consiste, cuál es la definición de heterosis. Pero básicamente es lo que ustedes están viendo en la fotografía. El efecto de heterosis consiste en que la productividad del híbrido F1 es mayor que las dos líneas puras que se cruzaron para originar ese híbrido F1. Si estas plantas de la F1 se cruzan entre sí, van a originar una población F2, que es la que vemos acá a la derecha. Y como ustedes pueden ver en esta población F2, hay segregación de las características de los padres, es decir, de la línea C24 y LER. Si
si se dan cuenta, la producción de la F1 va a ser alta. La producción de esta F2 no va a ser tan alta como la F1, porque no todas las plantas tienen el vigor de las F1. Hay plantas que tienen muy poco vigor, igual que los padres que dieron origen a la F1. Esta segregación de la F2 hace que el rendimiento de la F2 sea menor que el rendimiento de la F1. Por esta razón, es que no se recomienda sembrar la F2 de un híbrido. No quiere decir que no se pueda hacer. El agricultor que quiera puede cosechar semilla de la F1 para sembrar la F2. ¿Qué va a pasar? No va a tener el mismo rendimiento que la F1. Les voy a agradecer que, igual que en la clase anterior, apuntemos las preguntas para el final de la clase. Vamos a dar un tiempo para en el chat plantear las preguntas y yo las voy a responder de manera verbal. Pero entonces, esa es la razón del por qué no se siembra la F2. No es que no se pueda, sí se puede, pero va a rendir menos que la F1. Y la F1 rinde también, que la ganancia económica es muy buena y el agricultor tiene suficiente ganancia como para comprar nueva semilla F1, porque la producción de la F1 es mucho mejor que lo que me va a producir una F2. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la definición de heterosis. Se conoce como heterosis al aumento en tamaño, vigor o productividad de una planta híbrida sobre el promedio de sus padres. Pero ¿por qué es que se da la heterosis? No se sabe exactamente la razón del por qué, pero el hecho es que hay dos teorías que la explican. Una teoría se denomina teoría de la dominancia. La teoría de la dominancia nos dice que el efecto de heterosis o vigor híbrido es el resultado de reunir genes dominantes favorables. Por ejemplo, en este cruzamiento que tenemos acá, tenemos una línea pura que tiene 3 genes en dominancia, los genes A, B y E. Y la cruzamos con esta otra línea pura que tiene también 3 genes en dominancia, los genes C, D y E. Cuando hacemos este cruzamiento, el híbrido resultante va a tener 5 genes en dominancia, A, B, C, D y E. Los 5 están en dominancia. Lo que esta teoría nos dice es que acumular genes dominantes es lo que resulta en heterosis. Es una de las teorías. La otra teoría que nos explica la heterosis se denomina la teoría de la sobredominancia. La teoría de la sobredominancia lo que nos dice es que los loci heterocigóticos contribuyen más a la productividad que los homocigóticos. Como en el mismo ejemplo, tenemos acá que esta línea pura de la izquierda no tiene ningún locus heterocigótico, no tiene ningún locus heterocigótico, todos son homocigóticos, igual que en esta otra línea, todos los locus son homocigóticos, no hay ninguno heterocigótico, pero en el híbrido resultante hay 4 loci que son heterocigóticos y por lo tanto aquí se manifiesta mayor productividad, aquí se manifiesta heterosis porque hay mayor número de loci heterocigóticos. Estas son las dos teorías que explican el fenómeno de la heterosis. Por ahí vi algún comentario relacionado con depresión endogámica. Voy a hablar ahorita a continuación de eso. Solo voy a explicar cómo es que se mide la heterosis. Se puede medir como el promedio de los padres o se puede medir con relación al padre superior. Ahí tienen las fórmulas. El porcentaje de heterosis con relación al promedio de los padres es igual al valor de la F1 o el rendimiento de la F1 menos el rendimiento promedio de los padres dividido dentro del rendimiento promedio de los padres por 100. Y si lo queremos comparar con el padre superior, pues
el rendimiento de la F1 menos el rendimiento del mejor padre, del padre superior, dividido rendimiento del padre superior por 100. Por ejemplo, tenemos dos líneas puras, el progenitor 1 y el progenitor 2. El 1 rinde 60 kilos por hectárea y el 2 rinde 80 kilos por hectárea. En promedio, ellos dos rinden 70. Ese es el promedio de los dos padres. Mientras que su híbrido F1, resultante del cruce de estos dos, el híbrido produce 90 kilos por hectárea. ¿Cómo medimos la heterosis? En relación al promedio de los padres sería, ¿cuánto rinde el F1? 90. Menos el promedio de los padres, 70. Dividido el promedio de los padres, 70. Por 100, 28.6% es la heterosis que manifiesta ese híbrido F1 con relación al promedio de sus padres. Con relación al padre superior sería el rendimiento de la F1, 90. Menos el padre superior, 80. Dividido 80 por 100, 12.5%. Antes de entrar a hablar de esta diapositiva, voy a hablar sobre la depresión endogámica. Fíjense que la mayoría de especies alógamas, no todas, pero muchas de las especies alógamas sufren un fenómeno que consiste en que mientras más autofecundamos las plantas de una población alógama, la descendencia comienza a mostrar características indeseables o negativas. En plantas, por ejemplo, comienzan a manifestar los hijos susceptibilidad a enfermedades o susceptibilidad al volcamiento o acame o disminución de altura, mazorcas más pequeñas, menos número de granos. A eso se le llama depresión endogámica. Eso surge porque estamos obligando a que se autofecunde una especie que naturalmente se reproduce por polinización cruzada. Algo similar ocurre también con nosotros los humanos. A nosotros no nos gusta la homocigosis, la endogamia. Entonces, cuando en algunas poblaciones comienzan a haber matrimonios entre parientes cercanos y los descendientes siguen casándose con parientes cercanos, eso es como estar autofecundando humanos y finalmente van a empezar a manifestarse características negativas como malformaciones, retraso mental y otras enfermedades de tipo genético principalmente. Eso en plantas es lo que se conoce como depresión endogámica. Al maíz le ocurre y muy fuerte, es decir que cada vez que nosotros seleccionamos las mejores plantas y las obligamos a que se autofecunden, las plantas resultantes de esa autofecundación van a mostrar esa depresión. Muchas de las plantas van a tener características negativas. Nosotros tenemos que seleccionar dentro de ellas las que se deprimen menos, las que tienen las mejores características. Las obligamos nuevamente a que se autofecunden y los hijos van a seguir teniendo características negativas, de tal forma que las líneas puras de maíz, las que vamos a cruzar para tener híbridos, las líneas puras de maíz son plantas de una estatura muy baja, que producen mazorcas pequeñas, no muchos granos, por la misma depresión endogámica. No todas las especies de alógamas sufren depresión endogámica. Hay algunas que no sufren depresión endogámica o la sufren en menor medida, como por ejemplo las calabazas. Las calabazas son cultivos alógamos que no manifiestan mayor nivel de depresión endogámica cuando se autofecundan. Es decir, podemos liberar variedades como líneas puras de calabazas que no sufren depresión endogámica. Pero en el caso del maíz, sí es un caso. Bueno, continuando entonces con este proceso de desarrollo de híbridos,
dense cuenta que luego de estar autofecundando las plantas que seleccionamos individualmente para formar líneas puras, llegamos a tener un buen número de líneas puras. Me refiero a cientos de líneas puras, cientos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos 100 líneas puras. ¿Cómo hacemos para saber cuál cruzar con cuál para que se manifieste heterosis? Porque el simple hecho de cruzar una línea pura con otra línea pura, eso no significa que automáticamente va a haber efecto de heterosis en la F1. Puede ser que crucemos una línea pura con otra línea pura y la F1 no manifieste heterosis. Puede ser que hasta incluso la F1 resulte con menor rendimiento o menor productividad que las líneas que estamos cruzando. Es decir, que el efecto heterótico sea negativo. El trabajo del fitomejorador es encontrar cuáles de esas líneas puras que hemos desarrollado, al cruzarse, manifiestan heterosis y generan un híbrido que económicamente sea comercial, que genere ganancias, tanto para el agricultor obviamente, como para la empresa semillerista que lo está desarrollando. Ese es el trabajo del fitomejorador. Entonces, supongamos que tenemos 100 líneas puras. Para saber cómo se comportan ellas al cruzarse con las demás, tendríamos que cruzar la línea 1 con la línea 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4 y así sucesivamente hasta llegar a la 1 con la 100. Luego la 2 con la 3, la 2 con la 4, la 2 con la 5, sucesivamente hasta llegar a la 100. Si se dan cuenta son muchos cruzamientos y eso en la práctica no es factible hacerlo. Entonces, para determinar cuáles son las líneas puras que tienen mayor probabilidad de generar heterosis a la hora de cruzarse, se realiza lo que se denominan pruebas de aptitud combinatoria. En esta diapositiva que está en la pantalla, en el párrafo de hasta abajo pueden ver lo que es aptitud combinatoria. Se refiere a la capacidad de una línea para transmitir productividad conveniente a su progenie híbrida. A eso se le llama aptitud combinatoria. Entonces nos toca como fitomejoradores, en ese montón de líneas puras que tenemos ahora, hacer una primera prueba de aptitud combinatoria a la que se le llama aptitud combinatoria general, como vemos en esta diapositiva. La aptitud combinatoria general se define como el comportamiento medio de una determinada línea en una serie de combinaciones híbridas. Cuando ya hayamos hecho esta prueba de aptitud combinatoria general, esta nos va a permitir seleccionar las mejores líneas puras, las que tienen mayor potencial de generar efecto de heterosis cuando se cruzan. Como ahora ya hemos seleccionado a las mejores, ya no tengo 100 líneas puras, ahora ya tengo un número mucho menor, 5 o 10 líneas puras que son las mejores. Esas sí las puedo cruzar todas contra todas y ver cuál es su aptitud combinatoria específica, es decir, cómo combina la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5 y las demás, porque ya no son tantos cruzamientos como cuando tenía 100. Entonces, ¿cómo se hace una prueba de aptitud combinatoria general? Vamos a verlo a continuación. En esta diapositiva tenemos la definición de lo que es una prueba de aptitud combinatoria general, pero vamos a ir a la siguiente para explicarlo de una manera más gráfica. Acá, en esta diapositiva tenemos las líneas en color negro representan los surcos de nuestras líneas puras. Hemos sembrado un surco de la línea pura 1, un surco de la línea pura 2, etc. Los surcos en color rojo
son un material con el que vamos a cruzar todas nuestras líneas puras. A ese material se le denomina probador. Es la línea que está en color rojo. En este arreglo yo puse, por ejemplo, 4 surcos de líneas puras, un surco de probador. 4 líneas puras, un probador. Pero eso no es una regla, es decir, se pueden hacer de diferentes maneras. El hecho es que yo debo tener como probador al mismo material metido ahí entre todas mis líneas puras. No puedo meter 2 diferentes materiales, tiene que ser uno solo. Ese material, el probador, puede ser, por ejemplo, la variedad de polinización abierta con la cual comenzamos la selección de nuestras líneas puras. Esa podría ser nuestro probador. O puede ser cualquier otra variedad de polinización abierta, o puede ser cualquier otra línea. El hecho es que tiene que ser la misma. Ese surco de color rojo tiene que ser de un mismo material. Cuando las plantas de nuestras líneas puras empiecen a florear en su parte superior, es decir, a sacar su inflorescencia masculina, vamos a emascular, vamos a cortar todas las flores masculinas de nuestras líneas puras, de tal manera que solamente haya polen de nuestro probador. ¿Eso qué significa? Que todas nuestras líneas puras van a ser polinizadas por el mismo macho. Todas las líneas puras que tenemos van a polinizarse por un mismo macho. Y si todas han sido polinizadas por el mismo macho, cuando nosotros evaluemos los descendientes de cada línea pura y midamos la productividad, si todas fueron polinizadas por el mismo macho, eso quiere decir que las diferencias entre las líneas puras y sus progenies se van a deber a la capacidad de las líneas puras para combinarse con el probador. Y de esa manera nosotros vamos a poder seleccionar aquellas líneas puras que tienen mayor aptitud combinatoria general. A eso se le llama aptitud combinatoria general. De esta manera podemos seleccionar las líneas que tengan mayor probabilidad de generarnos efecto de heterosis a la hora de que se crucen con otros materiales. Ya que seleccionamos a las mejores, entonces ya procedemos a hacer la prueba de aptitud combinatoria específica y entonces aquí ya podemos cruzar todos los materiales contra todos y evaluar específicamente cuál es la productividad de cada híbrido F1 resultante de cada uno de estos cruzamientos y definir entonces cuáles serán nuestras 2 líneas puras que van a formar nuestro híbrido comercial. Una vez que ya tenemos definidas cuáles son estas 2 líneas puras, la empresa mantiene reproduciendo estas líneas puras, ¿sí?, de manera aislada para que no se crucen con otras líneas. La manera es que simplemente se aísla la línea pura 1 y se deja que el polen de esa línea fertilice sus mismas plantas, porque como ya son líneas puras, ya no hay que obligarlas a autofecundarse, sino que ellas mismas se pueden cruzar entre ellas porque ya son líneas puras. Y lo mismo se hace con las demás líneas puras, se mantienen en multiplicación de esa manera, aislada. Y de esa forma es que la empresa siempre va a poder cruzar esas 2 líneas para obtener semilla híbrida F1 para poderle vender al agricultor. La empresa va a mantener como su secreto empresarial esas 2 líneas puras, puede patentar el híbrido y pues comenzar ya la comercialización. Si el híbrido es bueno, el agricultor lo va a comprar y va a regresar a comprar semilla F1 cada vez que vaya a hacer una nueva siembra. Esta es la manera como se generan híbridos en alógamas. Más adelante vamos a ver la parte de autógamas, pero esta es la manera en que se generan híbridos en alógamas. Voy a dejarles ahora la palabra a ustedes para que planteen sus dudas. De hecho ya hay algunas. Efraín Hernández dice: Bejo es una semillerista que vende híbridos de alógamas como cebolla, zanahoria, remolacha. Sí, efectivamente.
Y la manera de producir los híbridos es de esta misma forma en que yo les expliqué cómo se producen los híbridos de maíz, es decir, tanto para cebolla como para zanahoria, para remolacha, deben generarse líneas puras. Y ya cuando se tienen las líneas puras, hacer las pruebas de aptitud combinatoria general, las de aptitud combinatoria específica, hasta llegar a determinar cuáles son las líneas que al cruzarse me van a dar ese híbrido F1 que tiene expresión de heterosis. Por eso es que normalmente las semillas híbridas que venden las empresas semilleristas son de alto rendimiento, porque manifiestan ese efecto de heterosis. Claro, las semillas son más caras que producir una variedad de polinización abierta, porque desarrollar líneas puras y mantenerlas cuesta mucho dinero. Y como les repito, las empresas semilleristas no se dedican a desarrollar variedades de polinización abierta porque eso no es negocio. La otra pregunta de Efraín es si se puede o no producir semilla de estos híbridos. No tengo la manera en que yo interpreto tu pregunta es que si el productor o un agricultor pudiera producir la semilla de estos híbridos, eso no es factible, porque la empresa semillerista jamás va a vender sus líneas puras, nunca, ni siquiera las va a dar a conocer. Ese es su secreto, esa es su fuente de ingreso, su fuente principal de ingreso. Entonces no le va a dar a nadie sus líneas puras para que produzca las semillas de híbridos. Es la misma empresa semillerista la que va a hacer los cruzamientos y a venderle al agricultor la semilla híbrida. Si el agricultor no tiene las dos líneas puras originales, no puede producir esos mismos híbridos. Con sembrar, Eric Soto pregunta, ¿con sembrar la F2 se produce la famosa depresión endogámica? No. Cuando se siembra la F2, voy a regresar a la diapositiva. En esta diapositiva pueden ver las dos líneas puras a la izquierda y el híbrido F1, que son los 4 surcos que siguen de las dos líneas puras. Vean el vigor de la F1. Si se deja que la F1 se cruce entre ellas, que es como normalmente ocurre en el campo comercial, la semilla que se cosecha de esa F1 va a dar origen a la F2, pero vean que la F2 ya no es uniforme, ya no tiene esa uniformidad que tiene el F1. Algunas plantas sí manifiestan vigor, pero muchas otras no manifiestan el vigor híbrido. Entonces lo que va a ocurrir es que al cosechar esa F2, el rendimiento va a ser menor que el obtenido en la F1. Eso es lo que ocurre. Eso es todo lo que ocurre. El agricultor, como tiene tan buena producción y buena ganancia con la F1, no siembra la F2 porque solo es perder dinero. Mejor regresa a comprar otra vez semilla híbrida para tener otra buena cosecha y una buena ganancia. Efraín dice, el frijol ejotero es autógama. En una ocasión accidentalmente se sembraron juntas semillas para vainas verdes y semillas para vainas amarillas. Y mejoró. ¿Qué pasó ahí? Dice, el problema que se corrigió fue susceptibilidad a hongos. Bueno, habría que verlo particularmente, pero estamos hablando de una especie autógama. El hecho de que sea autógama no quiere decir que es 100% autógama. Ya lo dije alguna vez en clase. Las clasificamos como autógamas porque principalmente se autofecundan, pero tienen siempre algún porcentaje de polinización cruzada, las autógamas. Igual que las alógamas, en su mayor parte se polinizan de manera cruzada, pero siempre tienen algún porcentaje de autofecundación. Pero de manera general las clasificamos como autógamas y alógamas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué mejoraron estas? Pues habría que ver si efectivamente se cruzaron, y si sí se cruzaran, pues sería fácil explicar por qué mejoró una susceptibilidad. Seguramente una de las dos tenía un gen de resistencia, si es que sí efectivamente se cruzaron, pero ese caso habría que analizarlo un poco más
particular el caso. Dice Roberto Argueta, o sea que al sembrar un híbrido se obtienen semillas degradadas o ya presentan características de los padres. No, o sea, cuando sembras el híbrido F1, lo que obtenés es lo que se ve en esta fotografía, obtenés unas plantas muy buenas, con muy buen vigor híbrido y con muy buena producción. Eso es cuando sembras el híbrido. Cuando cosechas parte de la semilla de este híbrido F1 para usarlo como semilla en la siguiente siembra, lo que tenés es una F2. Y esa F2 lo que tiene es eso que se muestra en la fotografía. Hay segregación de características de los padres. Entonces, algunas plantas van a rendir alto, otras van a rendir bajo, pero en general el rendimiento de esa F2 va a ser menor que el rendimiento de la F1. Entonces, los agricultores que regresan a comprar semilla F1 están conscientes de que van a perder rendimiento si siembran la F2 y no vale la pena. Por eso regresan a comprar semilla F1. ¿Por qué? ¿Por qué sembrar los hijos de la F1? Porque ya no tenés dinero para comprar otra vez semilla F1, tan mal te fue en la cosecha, entonces tal vez habrá que probar otro híbrido. ¿Sí? Dice Efraín, los híbridos son mejores productores, pero requieren más condiciones ideales en nutrición. Claro, eso no solamente es con los híbridos, eso es con cualquier material mejorado, sea una variedad de polinización abierta, o sea un híbrido, o sea una línea pura, lo que ustedes quieran, pero lo que sale de un programa de fitomejoramiento, las semillas mejoradas, sean híbridas o variedades, ellas tienen un potencial de rendimiento que se determinó en todas las pruebas que se hicieron hasta desarrollarla como nueva variedad. Ese es un potencial máximo, digamos, que tiene en sus genes esa nueva variedad o ese nuevo híbrido. Pero si no le damos las condiciones agronómicas adecuadas, ese potencial no se va a manifestar. Es decir, la empresa semillerista les puede decir, este híbrido les rinde 100 quintales por manzana. Y ustedes compran la semilla y la siembran, pero no lo riegan. Entonces no van a tener 100 quintales por manzana. Obviamente que no. Ese potencial de rendimiento que hay en los genes, resultado del fitomejoramiento, se puede expresar en su máximo siempre y cuando el manejo agronómico sea adecuado, obviamente. Cristian González dice, al sacar semillas de un híbrido ya no se obtienen las características de las plantas de la línea pura y se van perdiendo. F2, si eso estaba preguntando. En la F2 algunas plantas van a tener las características de las líneas puras, pero otras van a estar combinadas porque hubo un reajuste de genes entre F1 y F2, es decir, las plantas de la F2 no necesariamente van a salir iguales que las dos líneas puras originales. Algunas podrán ser muy parecidas a los padres, otras tendrán características mezcladas, pero en realidad el mensaje es que una F2 sí se puede sembrar. Claro que se puede sembrar, pero va a rendir menos que la F1. Estoy hablando de híbridos, de alógamas. Efraín dice que en café se están dejando los híbridos y regresando a las variedades. Bueno, el café es una especie bastante particular con sus complejidades como especie. Sería un buen caso de investigación averiguar por qué están dejando los híbridos y regresando a las variedades. Posiblemente hayan encontrado variedades con resistencia a roya, que es uno de los principales problemas del café, y por eso es que estén empezando a adoptar variedades posiblemente con resistencia a roya, que no tienen muchos híbridos de café. Roberto ahorita dice, o sea que un híbrido es más exigente en nutrición que una variedad. No necesariamente. A lo que me refiero es que
una variedad o un híbrido que provienen de un programa de fitomejoramiento tienen un potencial genético de rendimiento por la combinación de genes que poseen, que se logró a través del mejoramiento genético. Ese potencial de rendimiento solamente se va a expresar si se le dan las condiciones agronómicas adecuadas. Si esas variedades mejoradas o esos híbridos mejorados encuentran limitaciones en el manejo agronómico, es decir, falta de agua, falta de nutrición, falta de energía solar, lo que ustedes quieran, eh, obviamente ese potencial genético que tienen no se va a poder expresar. Es decir, las semillas mejoradas tienen el potencial para producir, pero obviamente hay que darle condiciones agronómicas adecuadas, no por el hecho de que tienen el potencial para producir alto, aunque las sembremos en condiciones chuecas van a producir esa cantidad alta, no, necesitan darle las condiciones adecuadas. De la misma manera, un material que no es mejorado, si se le mejoran las condiciones agronómicas en las que se ha sembrado, puede incrementar su rendimiento. Es simplemente efecto de ambiente. Pues a ustedes muchas gracias por su atención. Recuérdense que los canales de comunicación siguen abiertos a través de nuestro grupo de WhatsApp. Recuérdense también que esta presentación va a quedar grabada en el portal y pueden volver a verla cuando quieran. Para terminar con unos avisos, como hay algunas actividades que ya no vamos a poder desarrollar por los problemas de cuarentena del coronavirus, como por ejemplo el proyecto de responsabilidad social académica o la segunda gira, que es muy posible que ya no se vaya a realizar, entonces voy a tener que readecuar esas calificaciones. Seguramente vamos a incrementar el número de exámenes cortos, y lo que sí es seguro es que la semana que viene vamos a tener un examen corto. Yo les voy a estar revisando a través del grupo de WhatsApp, así que con suficiente tiempo de anticipación. Como siempre, pues cuídense, manténganse en casa y seguimos en comunicación. Muchas gracias por haber asistido a esta clase. Seguimos en contacto.